no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo soy Sara Guzmán. Llegué a España hace casi 20 años. Vine a hacer un doctorado, soy periodista. Y hice el doctorado, luego hice un máster en periodismo, me casé y tengo 2 niños, Sofía y Matías. Mis padres me apuntaron en un colegio católico. Ellos no eran de fe, no eran católicos practicantes, pero sí quisieron que tuviera esa formación. Digamos que en Colombia la escolaridad es diferente. Entonces, bueno, era un colegio privado, era un colegio bueno y era católico. Entonces, ahí encontré la fe, digamos. Y luego decido bautizarme y ya el Señor es que desde ese mismo momento, ¿sabes? Que siempre quise estar con Él, con la Virgen María. He creído muchísimo en la Virgen. He sido muy mariana, ese colegio era muy mariano, es muy católico. Entonces, siempre tuve como ese amor, ¿no? del Señor y de la Virgen y crecí con ellos de la mano. Siempre he querido la Eucaristía, por ejemplo, ir a misa, me gusta muchísimo la Eucaristía, cantar, aunque no canto bien, pero me encanta cantar, me encanta la alabanza. Entonces conocí la fe y ya he querido que haga parte de mi vida y de la vida de mis hijos también, ¿no? Hace unos 5 años me descubren el tumor en el cerebro y empezamos un tratamiento para hacer el tumor más pequeño y se puede llegar a reducir tanto que no moleste el tumor, pero a mí no me funcionó la medicación. Entonces es un tumor en la hipófisis y se hizo bastante grande y tuve un derrame hacia el nervio óptico. Esa fue la primera fase, digamos, del tumor. El tumor hizo el derrame y llega al nervio óptico y no me hace nada. Entonces los médicos se quedan muy asombrados porque tendría que haber fallado la vista o haberme dado cuenta en algún momento, ¿no? que lo había sufrido. Y en realidad yo no lo sentí. Entonces, pues muy agradecida con el Señor, siempre pensaba, ¿dónde estaría en ese momento, ¿no? en el que hago el derrame? Porque o podía ir conduciendo con mis hijos, o quizás en una adoración eucarística. Entonces fue muy grande para mí saber que el Señor había estado ahí, que estaban mis ojos ilesos, que estaba la vista bien y que el tumor no me había hecho daño. Pero el tumor empieza a crecer tanto y ya habiendo hecho el derrame que deciden sacarlo. Me dicen, Sara, definitivamente hay que extraer el tumor y me ponen en una lista de espera. Pues llega el momento de la operación y vienen mis padres a cuidarme, a cuidar a los niños. Mis padres, mi tía, se vienen desde Colombia porque aquí ellos no viven. Y llega el momento de la cirugía, atravieso la cirugía y al hacerme los últimos análisis para darme el alta, se dan cuenta que he sufrido 3 infartos y un ictus. Entonces los médicos empiezan a hacerme pruebas porque me ven que estoy muy congestionada, ¿no? Estoy hinchada por la cirugía y tal, pero estoy bien. Entonces no les cuadra todo lo que ven en el TAC a cómo me ven a mí. Y empiezan ahí una serie de exámenes, me hacen una resonancia otra vez y me dicen, efectivamente, has tenido el ictus y has tenido los infartos y tenemos que encontrar por qué ha pasado eso y por qué estás tan bien. Entonces, evidentemente, fue un milagro. Antes de la cirugía rezamos muchísimo, mucho, pusimos ese procedimiento médico en las manos de la Virgen María y del Señor. Pedía muchísimo por mis hijos, sobre todo porque no quería no estar en sus vidas
y ellos eran mi motor, ¿no? Entonces le decía yo al Señor, tú lo sabes más, tú lo sabes todo y sabes el amor tan grande, tú los amas más, así que puedes hacer con ellos y con mi vida lo que tú quieras, sálvame, por favor, sálvame. Y ofrecimos cosas, ¿no? para que así fuera, y es evidente que obró el milagro, porque ni los médicos al verme entendían, ¿no? ¿Cómo puede esta persona haber sufrido tantas cosas? Fueron 8 horas de cirugía y estar tan bien como está. Entonces fue un milagro y estamos muy agradecidos con el Señor, con la Virgen María, haber estado ellos ahí conmigo, con mis niños, con mi familia, muy felices. Al detectar que he tenido los episodios en la cirugía, empiezan a hacerme exámenes en el corazón, porque los médicos concluyen que el ictus va a causa de algo que tengo en el corazón. Entonces, en los exámenes médicos, en las ecografías que me hacen, detectan que tengo una apertura en el corazón que se llama foramen oval permeable. Lo detectan y deciden que tienen que cerrarlo. Esto por lo general sucede cuando nacen los niños. Yo nunca tuve nada, o sea, es decir, no me agitaba, no tenía nada que me hiciera pensar que tenía este foramen oval, pero decían que era normal que no lo supiera, que solía pasar y ya, simplemente había que cerrarlo. Entonces me ponen en una lista de espera y a las 3 semanas me llaman para instalarme un paraguas, que es lo que cierra el foramen oval. Entonces me hacen la cirugía y estando en la cirugía el cardiólogo no puede instalar el paraguas porque no tengo el foramen oval. Es decir, lo han visto 2 o 3 veces en las ecografías previas, pero luego al entrar no pueden instalarlo. Y estuvieron 1 hora, o sea, mucho tiempo intentando ponerme el paraguas, pero no lo consiguieron. Así que yo salgo de la cirugía sin haber puesto nada, ningún elemento distinto, que también eso nos causaba mucho miedo, digamos, entrar en la cirugía, que yo tuviera luego el paraguas. Y gracias a Dios, un milagro más, porque no hubo necesidad y luego no ha habido nada. Es decir, yo he estado perfectamente bien del corazón, gracias a Dios, y de momento no tengo ninguna secuela grande física que a raíz, ¿no?, de todo lo que viví en la intervención quirúrgica, en las 2 intervenciones y en todo lo que me ha podido causar, digamos, en el cerebro el tumor. En una consulta médica con mi neurocirujano, claro, él recibe mucha gente a diario, además de la gente que opera y tal. Y al ver mi historia otra vez me dice, ay, eres tú la persona con el tumor y luego el ictus, o sea, muy asombrado, estábamos solo él y yo. Y me dice, pero te veo muy bien, o sea, él estaba sorprendido y le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y me dice, sí, creo en Dios. Y le digo, ¿y entonces esto es un milagro? Y me dijo, sí, es un milagro. Entonces me emocioné mucho porque él fue quien me hizo la cirugía, ¿no? Quien estuvo ahí sabe lo que he vivido. Que él acepte que sí, que es un milagro y me dice, es evidente, es que cuando sufre una persona un ictus y 3 infartos, suele haber una secuela física. O sea, siempre pasa algo, porque el cuerpo humano es así, se resiente, pero tú estás muy bien. Y digo, gracias a Dios, es el Señor que ha estado ahí y que ha guiado tus manos, ¿no? Entonces me alegró mucho saber que sí, que él le daba crédito al Señor y que estábamos en la misma sintonía. También es muy bonito cuando me operaron del foramen oval, yo estaba muy nerviosa, quizás más nerviosa que la primera vez, ¿no?, que cuando el tumor, porque
que me pusieran el paraguas, no sé, era algo que me causaba mucho miedo. Estaba muy asustada, pero mucho más. Claro, había vivido ya el ictus y tal. Y me acuerdo mucho que entré a la camilla, me acosté y el médico, el anestesiólogo, era un chico venezolano. Entonces me dice, ¿de dónde eres? Y le digo, de Colombia. Y dice, los colombianos, hermanos, tal. Y le digo, ¿tú eres católico? Y me dice, sí. Y le digo, es que yo también, ponemos esto en manos del Señor, que se mueva su Espíritu Santo. Y me dice, ¿quieres que te cante una canción? Y cantó, me acuerdo, me dice, para que te quedes dormida en la anestesia. Y empezó a cantar una canción de misa, era una, ahora no recuerdo cuál, pero empezó a cantar y así me fui quedando dormida y me pareció tan bonito. Luego cuando me dicen, no hubo que ponerte nada, digo, el Señor estuvo ahí, o sea, es evidente, ¿no? Y me acordé muchísimo de ese médico. Luego nunca más lo volví a ver, pero digo, qué bonito es el Señor, qué regalos más grandes nos da porque sabe que queremos sentirlo y esa es su manera, ¿no? Yo estoy aquí. Con eso me decía, tranquila, estoy aquí y así me dormí sabiendo, tú estás aquí. Bueno, pues ahora estoy, digamos, siempre tengo que estar en pruebas neurológicas. Y me van analizando, me van haciendo pruebas de endocrinología también para ver que mis hormonas están bien. Es un tumor hormonal y es un tumor, según he entendido, que suele repetirse. Entonces tengo que estar en pruebas. Luego, también por el tema del ictus, me han quedado secuelas en cuanto a la concentración, en cosas más académicas, digamos. Pero estoy bien, estoy bastante bien y además muy contenta, muy feliz de vivir, ¿no? Muy agradecida del don de la vida. Cuando estamos tan a punto de perderla, nos damos cuenta de qué bonito es darle gracias al Señor porque estamos vivos, porque nos podemos levantar cada mañana y luchar y vivir con Él, estar de su mano y hacer su voluntad, ¿no? Que es importante. Una vez pensé, bendita enfermedad, porque el Señor ha estado grande y he aprendido muchas cosas. La cruz es, si aprendes a llevarla y si el Señor te da la fortaleza, ¿no?, espiritual, se convierte en una bendita cruz. Y ha cambiado muchísimo en mí, en mi familia, en mis padres. Ha sido una bendición, ¿no? La enfermedad nos ha golpeado, digamos, ha sido duro, ha sido muy fuerte, pero también ha sido muy bonito todo lo que nos ha dejado. La unión, la fortaleza. Mis hijos también han cambiado y eso es muy bonito, poder ver la esperanza de la enfermedad, ¿no? Que siempre hay esa luz al final y es difícil. He vivido momentos muy duros, pero el Señor ha estado ahí.